Esperamos 3 minutitos y comenzamos, ¿ya? Nico, ¿a ustedes les falta la Eli? La Elizabeth, sí, me acaba de hablar y dice que tiene problemas con el computador, se le reinició, pero se lo Ah, ya, enciende y entra el tiro. ya, ok. Gracias. Génesis no puede prender la cámara, pero el micrófono sí lo puede usar. Sí, profe. Ya. El micrófono. Ya, entonces ahí no tenemos problema. Pues sí, para presentar que puede hacerlo con la cámara apagada, pero con el micrófono encendido. ¿Ya? Esperamos que entre la Eli y comenzamos, ¿ya, niñas? ¿Cuántos grupos tenemos? La Nayeli es con la Scarlett, ¿o no? No, yo, con la Génesis y la Catherine Figueroa. Ya, entonces tenemos 3 grupos, Ujú. ¿sí? La Anaí es con la Scarlett. ¿No va a presentar la Scarlett, Anaí? ¿Tiene el micrófono apagado, Anaí? Sí se va a conectar, le voy a avisar que debe estar en el trabajo. Ah, pero entonces le avisa cuando les corresponda a ustedes, ¿ya? Porque se va a conectar solo para exponer. Yo creo, ahí le pregunté. Ya, ok. Entonces tenemos 4 grupos para presentar, ¿cierto? Sí, parece. Y la Andrea Tapia es con la Andrea Jara, me parece, ¿o no? Sí, profesora, y con Catalina y con Alison. ¿Y se van a sumar ellas? Ellos le enviaron a usted un correo con los ¿Mm? videos que están trabajando, profesor. Ya, sí, no hay problema. Sí, esa es la opción que dimos. Profe, Pero dígame, Anaí. Scarlett, si podemos ser la última en presentar porque todavía no llega la compañera que la va a como ¿A cubrir? suplir y a cubrir. Ya. Bueno, pero parece que están todos los grupos incompletos entonces, pues, como para que parta alguien. ¿Todavía no se puede conectar la Eli, Ángela? Ahí está la Scarlett. Le voy a preguntar al tiro. Ya, gracias.
Dice que está tratando de conectar el computador y se mete al Ya. tiro. Isabela, ¿van a presentar ustedes? ¿Se escuchó o no? Nayeli, ¿ustedes están todas o no? ¿Pueden partir ustedes entonces? Sí, profe. Ya. Ningún problema. Ya. ¿Qué grupo es el de ustedes, Nayeli? ¿Número? Ujú. O El grupo, no sí, me ¿qué acuerdo? número? ¿No sabe? Ya, pero está la Nayeli. ¿Qué más? La Génesis Díaz y Catherine Figueroa. ¿Van a proyectar? Sí, por favor. Ya, les voy a compartir, les voy a dejar la pantalla para que puedan compartir, ¿ya? Gracias. Ya, ahí está disponible para que puedan compartir. ¿Se ve, profe? Aún no. Ahí sí. Ya. ¿Ustedes dicen cuándo? Hola, profe. Ahora sí llegué. ¿Sí? Ya. Buenas tardes, profesora. Y buenas tardes, compañeras. Nosotros presentaremos el siguiente mapa conceptual de las bases curriculares. Nosotras somos Génesis Díaz, Nayeli Muñoz y Catherine Figueroa de la sección 3. Las bases curriculares son necesarias ya que orientan a los docentes sobre qué contenidos son cruciales para el desarrollo del lenguaje del aprendizaje del niño. Además, es un pilar fundamental de las bases incentivar el requerimiento cultural del niño. Son importantes porque establecen objetivos de aprendizaje que logran que cada asignatura y nivel de enseñanza. Además, se consideran principios, enfoques, fines y propósitos a partir de las reformas curriculares. Y las bases curriculares se dividen en dos: en educación parvularia y en educación básica. La educación parvularia tiene 3 niveles curriculares, que el nivel 1, que es la sala cuna, el segundo nivel, que es la educación como nivel medio, y el tercer nivel, que es la transición, que es el ya que preparan al niño para la educación básica, el cual tiene fundamento de la educación parvularia, son las orientaciones valóricas, que se trata de las etapas del niño que tienen que finalizar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. También está la labor educativa conjunta, que se trata de que la niña con los miembros de la familia la pueden ayudar a forjar su identidad, su autoestima, su sentido como persona. También está el enfoque pedagógico, que trata de participar, integrar al niño, construir, que se vincule, que dialogue y que interactúe con otras personas y pueda desarrollar sus expresiones y sus talentos. Y el último, que el fin y propósito de la educación párvulo, que se trata de que como primer nivel tiene una enseñanza más general, de calidad, que es oportuna y pertinente, que proporciona aprendizaje en función del bienestar del niño, que tiene desarrollo pleno y trascendencia del niño. Aquí tenemos la organización curricular, no sé si la puedan ver, que es como una tablita en la cual se dividen con 3, que tiene la comunicación integral, la interacción y comprensión del entorno y el desarrollo personal y social. Esos son los 3 fundamentos más importantes de la educación
párvulo, debido a que esos constituyen en la educación del niño para que él pueda identificar, relacionarse con el entorno, la convivencia, aprender el entorno sociocultural, que se puedan expresar artísticamente y verbalmente. Educación básica. Niveles curriculares de primero básico a cuarto básico. Un objetivo primordial del proceso educativo es que los alumnos adquieran las habilidades comunicativas que son indispensables para desenvolverse en el mundo y para integrarse en una sociedad democrática de manera activa e informada. Durante la enseñanza básica se busca llevar estas habilidades a un grado de desarrollo que permita al alumno valerse independientemente y eficazmente de ellas para resolver los desafíos de la vida cotidiana, adquirir nuevos conocimientos y enfrentar con éxito las exigencias de la vida escolar. Organización curricular. Objetivos de aprendizaje, habilidades, conocimientos y actitudes. Habilidades son capacidades para realizar tareas y solucionar problemas con precisión e adaptación. Conocimiento. Corresponde a conceptos e información sobre hechos, procedimientos y operaciones. Actitudes. Son disposiciones aprendidas para responder de un modo favorable o no favorable frente a objetivos, ideas o personas. Las bases curriculares se relacionan de la educación básica con la de párvulo debido a que los niveles curriculares de la educación parvularia son importantes ya que le enseñan habilidades, ámbitos, núcleos que colaboran con el aprendizaje del niño para evolucionar o integrar más adelante la educación básica. Por lo tanto, esas habilidades se complementan con el objetivo de aprendizaje u objetivos de aprendizaje transversales. Así el niño podrá indicar cuáles son sus aprendizajes comunes a través de los programas de estudio como el SIMSE y estatales de aprendizaje. ¿Terminaron? ¿Sí? Ya, enciendan los micrófonos las tres, por favor. Listo. Ya, entre las tres ahora, niñas, explíquenme con sus palabras cuál es la progresión que existe entre las bases curriculares de educación parvularia y las de educación básica. Yo creo que la progresión que tienen, que la educación parvularia le enseña más como identificarse a sí mismo, que tengan relación artística, que se valoren, que tengan convivencia. Y en la educación básica eso ya es importante, pero no tan importante como lo que les van a enseñar a leer, a diferenciar algunas cosas. Le enseñan como más educación y menos valor en sí mismo. ¿Ya? Como desde más chiquitito le enseñan como a compartir, a sociabilizar, que tienen que ser respetuosos con el otro compañero, y en cambio desde como de primero básico hasta cuarto básico se fijan en eso, pero más se fijan en lo que la enseñanza que le dan a ellos. Ya, Y pero, lo ven pero ¿qué sería, en este caso, qué es más complejo, Nayeli y sus compañeras también, las que están en el mismo grupo? ¿O las dos van a tener complejidad dependiendo de la edad en la que esté el estudiante? Es que ahí cada estudiante se va identificando a sí mismo y la complejidad va variando como más en básica, porque se transforma y tienen más asignaturas. A los niños les puede costar un poco más que en educación párvulo, porque en educación párvulo a algunos niños le dicen que se demuestren artísticamente, que aprendan canciones, que puedan cantar, que puedan aprender los colores, pero en básica ya todo eso ya lo tiene que saber el niño para poder aprender otras cosas que son más complejas. Pero más compleja ¿en función de qué? Porque a lo mejor las habilidades que se requieren en desarrollar en párvulo, usted dice que eran son la base para el aprendizaje de básica, ¿cierto? Sí. Y cuando nosotros somos pequeños no tenemos esas habilidades, se tienen que desarrollar. Eso se trabaja en párvulo, ¿cierto? Entonces, ¿qué será más difícil o más complejo? O sea, o va a depender de la edad en la que esté el estudiante
o la madurez intelectual? Yo creo que va a depender del niño y también de lo que pueda aprender más fácilmente, porque igual a cada niño se le complica, dependiendo si tiene algún trastorno o no, pero va dependiendo del niño si se puede expresar, si puede colaborar con otras personas. Ya. Muchas gracias, Nayeli. Muy buen trabajo. Felicitaciones. Gracias. ¿Qué grupo sigue, niñas? Nico, ¿siguen ustedes? Sí, nosotros podemos seguir. Ya. ¿Qué grupo son ustedes? En la primera tarea decía grupo 4. Ya, entonces son el grupo 4. Ya, está disponible para que proyecten su mapa, ¿ya? Ya. Ya, cuando quieran, estamos listas. Voy a comenzar yo. Buenas tardes a todas. Nuestro grupo se compone de Elizabeth Rojas, Ángela Casanova, Magdalena Lizama y yo, Nicole Rojas. Y les vamos a hablar sobre las bases curriculares y la progresión que hay desde las bases curriculares de la educación parvularia hacia la educación básica. Primero que todo, vamos a decir un poquito qué son las bases curriculares. Y las bases curriculares establecen los objetivos de aprendizaje para todos los establecimientos educacionales, sea de párvulo o sea de básica y media. Las bases curriculares, principalmente de la educación parvularia, voy a hablar yo un poquito. Disculpe, Nico, niñas, por favor, apaguen sus micrófonos, aparte de la Nico, que solo ella esté con el micrófono, porque se escuchan las cosas que están pasando en su casa. Dele nomás, Nico. Ya. Las bases curriculares para la educación parvularia son fundamentales para orientar los procesos de aprendizaje integral de los niños y niñas desde los 3 meses de vida hasta el ingreso de la educación básica. El objetivo principal de las bases curriculares y en realidad de la educación parvularia es el desarrollo integral de los niños, promoviendo, entre otras cosas, el desarrollo de actitudes y hábitos que faciliten seguir aprendiendo en los siguientes niveles educacionales. También reconocer el lenguaje escrito, o sea, que los niños reconozcan que el lenguaje escrito ofrece oportunidades para comunicarse, informarse y también recrearse. También, entre otras cosas, uno de los objetivos es desarrollar su curiosidad, creatividad e interés por conocer, explorar y conocer el medio natural, social, apreciando su riqueza, manteniendo una actitud de respeto y cuidado del entorno, siempre. Los fundamentos de la educación parvularia son las orientaciones valóricas, el enfoque de derecho como un ser único con derechos y deberes de los niños, la inclusión también, que tiene por objetivo acabar con la discriminación y la exclusión social, la labor educativa conjunta, esto entendiendo que los niños son miembros de una familia y también de una comunidad. Entonces todos debemos contribuir a la educación de los pequeños. El enfoque pedagógico de la educación parvularia, la pedagogía, los principios pedagógicos y el rol del educador, y el fin y propósitos en la educación parvularia. Esto se refiere a que se revela el concepto de transición y trayectoria educativa. Quiere decir que favorece la transición del niño a la educación básica, propiciando el desarrollo y aprendizaje de las actitudes, habilidades y conocimientos necesarios para esta trayectoria educativa, implementando los procesos pedagógicos que la faciliten. Ahora sigue mi compañera. Hola, profe. Hola, compañeras. Bueno, yo voy a comenzar con los principios pedagógicos, que son 8. El de bienestar tiene que ver con resguardar la integridad total de los niños y niñas, la parte física, psicológica. El principio de unidad significa que el niño trabaja y aprende usando todo su ser, o sea, su cuerpo y su mente. Y así él logra aprender.
El de singularidad dice que todos los niños y niñas son seres únicos y distintos. El de actividad quiere decir de que existen ambientes aptos creados para que los niños puedan aprender y desarrollarse. El del juego quiere decir que el juego se usa como una estrategia pedagógica para que los niños aprendan y exploren el mundo. El de relación dice que la integración es muy significativa entre los niños y las niñas y los adultos, porque les enseña a compartir y a vincularse. El de significado habla que el aprendizaje se hace a través de las experiencias que ellos viven. Y el de potenciación habla de la transmisión de la confianza y la seguridad en los niños y en las niñas. Luego veremos los componentes estructurales de las bases curriculares, que son 4. El ámbito de la experiencia habla de los campos a desarrollar para que los niños puedan aprender. Estos se dividen en 3 grupos, que son el desarrollo personal y social, la comunicación integral e interacción y la comprensión del entorno. Los núcleos de aprendizaje habla sobre las experiencias que se crean para promover el aprendizaje y el desarrollo de los niños. Los niveles o tramos curriculares habla de la organización temporal en lo que van a transitar los niños durante la educación parvularia, que son el nivel de sala cuna, los niveles medios, y el de transición que habla de pre-kinder y kinder. Y los objetivos del aprendizaje nos habla sobre los aprendizajes esperados en los niños. Los contextos para el aprendizaje son 3. Uno es la planificación y evaluación para el aprendizaje, que habla sobre la planificación en plazos fijos, corto, mediano y largo plazo, y las evaluaciones que se realizan para verificar los avances en los niños. Los ambientes de aprendizaje habla sobre los espacios que se crean para favorecer el aprendizaje y el desarrollo integral de los niños. Y la parte familiar y comunidad educativa habla de que la familia y la comunidad educativa tienen que ser uno para el desarrollo integral y el aprendizaje en los niños y en las niñas. Ahora continúa mi compañera. Diga el nombre. Eli, ahora sigues tú. Ya. Bueno, las bases curriculares de la educación básica. Bueno, son las directrices para la enseñanza básica desde las cuales se pueden entregar el conocimiento, de igual forma evaluar el conocimiento. Tenemos también los principios en la educación básica, que tenemos las orientaciones valóricas. Esto quiere decir que es cuando se inicia una nueva etapa en las instituciones y se empiezan a cumplir como las normas de esas instituciones. También tenemos la continuidad de las definiciones centrales. Las bases curriculares se mantienen los principios rectores de la constitución política y la concepción. Tenemos la convicción que es fundamental de los seres humanos que nacen libres e iguales condiciones y derechos. Tenemos el ejercicio de la libertad, que es la libertad de toda persona, y el derecho a la educación y libertad de la enseñanza. Y la educación debe ofrecer a todos los niños y jóvenes la posibilidad de desarrollarse como personas libres. Además de esto tenemos el desarrollo, lo cual el desarrollo del lenguaje es uno de los objetivos fundamentales de la educación escolar, ya que es la principal herramienta a través de la cual el ser humano construye y comprende el mundo que lo rodea y entra
en diálogo consigo mismo y con otros. Ahora los dejo con mi compañera Elisa. Ay, no puedo activar el micrófono. ¿Se activó el micrófono o no? Sí. Sí, ahí está. Sí, Eli, Tengo se escucha. problemas. Estoy con problemas con el internet y el micrófono. Lo siento mucho, disculpe. Pero sí, no se preocupe, pero empiece nomás para que aprovechemos este momento. Ya. Ay, me perdí. Un segundito. Los Tranquila, Eli, no hay principios problema. en la orientación valórica. Está la orientación valórica hacia los estudiantes y hacia el mismo complejo educacional. Se consideran los principales organizaciones políticas en el orden de las leyes, la convicción fundamental de los seres humanos que nacen libres en iguales condiciones y derechos, en ejercicio de esa libertad. La finalidad del Estado es promover el bien común, el derecho a la educación y libre enseñanza. La educación debe ofrecer a todos los niños jóvenes la posibilidad de desarrollarse como personas libres. Esto en sí quiere decir que esos derechos se tienen que hacer prevalecer y son las principales ejes dentro de las bases curriculares. Y la orientación del aprendizaje ofrece la capacidad del desarrollo de todas sus capacidades de forma integral de acuerdo a su edad. Entrega el aprendizaje, accede a los conocimientos y formas activas, desarrolla las actividades y las virtudes, adquiere habilidades interpersonales, adquiere una disposición positiva hacia el aprendizaje, cambios de conocimiento, acceso a la información, sensibilidad artística y comprensión de las artes, elabora la percepción de las personas y del objetivo del aprendizaje. Los componentes de las bases curriculares de lenguaje son la escritura, lectura y la comunicación oral. En primero básico, se busca que la lectura, el objetivo de la lectura esté dentro de la unidad de desarrollar de los estudiantes por concepto de ingreso inicial en el proceso de adquisición de la lectoescritura. Se espera que al final de la unidad los niños sean capaces de leer y escribir, de leer en forma simultánea. En la escritura prevalece el proceso de la enseñanza de la lectura. Se les inculca a los estudiantes a escribir letras, hacer sus primeros intentos de comunicación en diversos mensajes mediante la escritura de símbolos y dibujos, garabatos, palabras, rótulos y frases cortas. En la comunicación oral, durante esta unidad se busca promover la comprensión oral a través del trabajo con las estrategias de la comprensión y la exposición de textos orales variados. También se espera que los alumnos desarrollen su expresión oral a través de la declamación de poemas. Disculpen. En segundo básico, esto va avanzando de a poco. Ya se tiene que tener parcial o prácticamente incluida la lectura y la escritura dentro del aprendizaje de los niños, y dentro de la comunicación oral se espera que ellos sean capaces de comunicarse, de dar a entender en forma de palabras, escritos, y también pueden hacer obras de teatro o algún tipo de cosas para dar a conocer lo que ellos leen o escriben. Ángela. Ya, yo les voy a hablar sobre los componentes de tercero y cuarto básico. Bueno, en tercero, en el componente de lectura, se busca que los niños ya puedan leer en voz alta y de manera fluida variados tipos de texto.
además de relacionar la información de los textos con su experiencia y conocimientos, o también pueden releer para volver a, o sea, para poder entender bien lo que están leyendo. Se profundiza en la comprensión de las narraciones leídas, para que ellos empiecen a comprender lo que están leyendo. Tenemos en el componente de la escritura, se busca que los niños empiecen a escribir frecuentemente y así puedan desarrollar su creatividad. Además de esto, se busca que expresen sus ideas, como en textos de poemas, diarios de vida, cuentos, anécdotas, etc. Escribir creativamente las narraciones, experiencias personales, relatos de hechos o cuentos. Además, se busca que escribir artículos informativos para comunicar información sobre los temas, ya que ahí vamos a empezar a despertar más la imaginación y más su curiosidad de investigar ciertos temas para que ellos fomenten su escritura en ello. Además, también tenemos el componente de la comunicación oral en tercero básico, que busca comprender y disfrutar versiones completas de obras de la literatura narradas o leídas por un adulto. Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su interés y recitar poemas con entonación y expresión para fortalecer la confianza en sí mismos, aumentar su vocabulario y desarrollar su capacidad expresiva. Tenemos el componente en cuarto básico de lectura, que es muy similar al anterior, ya que también busca leer, que los niños aprendan a leer en voz alta y de manera fluida. Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura. O sea, ahí podemos agregar lo que son los mitos y leyendas, los cuentos, fábulas, etc., ya que eso también va a ayudar a que los niños empiecen a usar su imaginación, como ya lo había dicho. Tenemos los objetivos de aprendizajes, que son los ejes de lenguaje y comunicación, ya que esto también nos da como una plantilla para trabajar con estos niños. En la escritura, en el componente de escritura de cuarto básico, se busca que escriban artículos informativos para informar sobre un tema o presentando un tema en una oración o desarrollando una idea central por párrafo o utilizando sus propias palabras. Esto quiere decir que ya los niños pueden manejar una mayor escritura y puedan ya, no sé, inventar un cuento, inventar alguna noticia, etc. Se busca también que aprendan a escribir sus cartas, instrucciones, afiches, para que ellos puedan desarrollar más su escritura. Tenemos la comunicación oral como otro componente en cuarto básico, que busca comprender y disfrutar versiones completas sobre obras de la literatura. Disfrutar de la experiencia de asistir a obras o teatros infantiles o representaciones para ampliar sus posibilidades de expresión. Participar activamente en conversaciones grupales sobre textos leídos o escuchados en clases de su interés. Además de incorporar de manera pertinente en sus intervenciones orales del vocabulario nuevo extraído. O sea, lo que quiero decir es que todo esto va en tema de progresión para los niños, ya que a medida de que ellos van creciendo y van adquiriendo nuevos conocimientos, van a ir ampliando su capacidad de escritura, su capacidad lectora y su capacidad de comunicación oral. Y eso sería, profe. Ya, y nos faltó el conector de la evolución de la educación parvularia. Eso le iba a preguntar, chicas, pero entre todas necesito que desarrollen esa idea, ¿ya? Pero les voy a dar un ejemplo primero. Me parece que la Ángela mencionó que en tercero básico uno de los componentes de desarrollo es recitar poemas con entonación. Y eso para desarrollar la capacidad expresiva. Cuando nosotros vimos la estimulación del lenguaje y las etapas de la estimulación del lenguaje, hablamos de características de entonación y también el desarrollo de la capacidad expresiva.
niña, ¿de qué manera se potencia o se relaciona la progresión entre enseñanza, educación parvularia y educación básica, basándose en este ejemplo? En el recitar poemas o declamar poemas con entonación y desarrollar la capacidad expresiva. ¿Ven alguna relación? ¿Ven alguna progresión? Lo que pasa es que los niños de educación parvularia están recién comenzando, los podemos hacer que reciten poemas, que canten canciones con respecto a cosas, pero no van a lograr todavía la entonación necesaria. En cambio, ya cuando entramos a la educación básica, eso se va empezando a formar hasta conseguir una lectura más fluida y que logren entonar bien las comas, los puntos, los acentos, que vayan fijándose en esos pequeños detalles. Ya, pero la educación parvularia, ¿qué estamos haciendo nosotros? Formando. Estamos formando. Pero esta es una habilidad que nosotros estamos trabajando en educación parvularia, por lo tanto, ¿qué estamos haciendo, Ángela? ¿Cómo es esa progresión? Estamos... con Magdalena. Como que se va desarrollando el lenguaje de a poco. ¿Ya? Que más que nada en párvulo se trabaja más que nada el lenguaje oral, entonces, y para que ellos tengan como las capacidades y las actitudes para cuando pasen a básica, de comprender lo que hacen también, no solamente que lo hagan por hacerlo, sino que tengan claro lo que dicen, cómo se dice, y expresarse correctamente. Exacto. Por lo tanto, en párvulo nosotros trabajamos entonación, trabajamos declamación. Recuerden que esto es uno de los elementos de pragmática, del uso del lenguaje. O sea, lo podemos estar trabajando, pero lo que pasa es que los niños no lo van a lograr comprender en el minuto de ser tan pequeño. Pero va a estar automatizado porque después va a ser como, yo ya lo escuché, yo ya lo logré comprender, entre comillas, y ya después cuando sean más grandes, pasen a primero, segundo, tercero básico, cuando se empieza a trabajar, ya lo comprendan más y sepan usarlo. Van a ir practicando. Eso es principalmente la respuesta, lo uso. Ya recuerden que la pragmática es uso. Muy buena respuesta, niñas. Por lo tanto, Nico, ¿hay una relación progresiva entre las bases curriculares de básica y párvulo? Sí, la hay porque la base, o sea, en la educación parvularia es el cimiento, es la base para poder lograr todas esas habilidades después. O sea, si uno le enseña desde pequeñito, ya después ellos lo van a tener relacionado y van a decir, como dijo la Ángela, ya, ahora sí lo voy a poder usar, ahora sí ya voy a saber. Ya, muy buena respuesta, niña. Felicitaciones, muy buen trabajo. Gracias, niña. ¿Quién sigue ahora? Nosotros tenemos que mandar al correo. Sí, me tienen que enviar el mapa conceptual, niñas, porfa. Ya, Anaís. Está disponible. Dígame, Cristina. Lo que pasa es que yo soy el trabajo sola, que no tengo grupo, entonces para que me tenga considerada dentro del tiempo. Porque no alcancé a hacer ningún grupo, yo le envié un mail, no sé si leyó mi mail, profe. No sé si te lo contesté. Reingresé. ¿Cuándo me envió? Entonces no alcancé a hacer grupos. Ok, ya. Y le envié un mail que tampoco pude presentarme en la presentación anterior, tampoco. Pero lo vemos al final las dos, por favor. Ya, profe, listo. ¿Ya? Anaís, ustedes ahora. Está disponible para que puedan presentar. Anaís, ¿con quién está usted? Conmigo. La Scarlett y la Anaís. Sí. ¿Qué grupo son ustedes, niñas? El número no lo sé. Tiro se lo digo, profesora. Somos el grupo 7. Ya, ahora sí. 1, 2, 3. ¿Nos está compartiendo? Ahí sí. Ya. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeras. Hoy día vamos a presentar nuestro mapa conceptual y lo vamos a explicar de la forma más resumida posible. Los integrantes son Anaís Nahuel y Scarlett Hanchidakis. Somos de la sección número 3 del grupo 7 en la carrera técnico en educación especial. Ya. Las bases curriculares. Primero es importante de qué se tratan las bases curriculares. Las bases curriculares establecen objetivos de aprendizaje que definen el desempeño que deberían tener los niños a lo largo de su trayectoria. Se define por cada asignatura
y por cada nivel de enseñanza. Los objetivos no solamente se caracterizan por lo que los niños deben aprender, sino que por cosas relevantes como por ejemplo las habilidades, conocimientos y actitudes que se consideran como muy importantes para niños y niñas y jóvenes. Esto para que más adelante tengan un desarrollo armónico e integral que les permita a futuro poder ser parte de una sociedad de forma responsable y activa. ¿Por qué es importante que los docentes ocupemos las bases curriculares? Son importantes ya que éstas nos orientan en un proceso de aprendizaje de forma integral, tanto para niños y niñas, desde los primeros meses de vida que parten desde los 3 hasta adelante, hasta llegar a la educación básica. En esto no tan solo se nos enseñan los aprendizajes, sino que también a poder reconocer a los niños y niñas como un sujeto de derecho. Ahora voy a hablar sobre los fundamentos de las bases curriculares. Bueno, los fundamentos de las bases curriculares son 4. Está la orientación valórica, que consta del desarrollo espiritual, ético, moral, efectivo, intelectual y físico, que se trata de instaurar en los niños mediante el cultivo de valores. El más importante de ellos es el respeto, para que se entiendan que cada uno de ellos tiene derechos y que existen diferentes tipos de diversidad y todos deben ser respetados. La labor conjunta consta de la importancia que tiene el trabajo con padres, madres o cuidadores, que pueden ser de diferentes tipos como los tíos, los abuelos, etc. Y consta en que se les va enseñando a los niños que el mundo cada vez va como evolucionando y junto con ello la educación también que se tiene que dar. Se les enseña que los padres o los cuidadores tienen rol y que también a ellos más adelante, próximamente en el futuro, también tendrán que cumplir rol en esta sociedad. Por eso es importante que también exista una comunicación entre los padres, o sea, entre los cuidadores y los docentes, ya que se le puede enseñar a ellos desde las maneras diferentes o los tipos de necesidades que deben ser atendidas. Por eso es importante que siempre exista la comunicación entre cuidadores y profesores. El enfoque pedagógico en la educación parvularia. Bueno, este consta en que los educadores o las educadoras se convierten en actores claves para guiar el camino de los niños y niñas, tanto desde la sala cuna en adelante. Por eso que es importante que los profesores no solamente comprendan que enseñar es para que los niños aprendan, sino que se les dé un valor a estos aprendizajes. Y el fin y propósito de la educación parvularia. Como primer nivel del sistema educativo tiene como fin favorecer la educación de calidad, oportuna y pertinente. Esto para que propicie los aprendizajes relevantes y se vuelvan significantes para los niños y niñas, en función del bienestar y el desarrollo pleno y de trascendencia de la niñez y el niño como persona. En ello se estrecha la relación y la complementación con el labor educativo junto con la familia. Como lo mencionábamos anteriormente, es importante que siempre exista esta comunicación entre apoderados y docentes. En un marco de valores nacionalmente compartidos, se reconoce a los niños y niñas con su calidad de sujeto de derecho. Ahora vamos a hablar de las bases curriculares. Para comenzar, analizaremos las bases curriculares. ¿Se escucha bien? ¿Aló? Sí, Scarlett, se escucha bien. ¿Sí se escucha? Oh, pensé que se escuchaba mal. Ya. Para comenzar, vamos a analizar las bases curriculares de la educación parvularia, específicamente en el ámbito de la comunicación integral, porque creemos que es la parte más importante para entender el tema de la comunicación y el lenguaje verbal. Esto está dividido por núcleos. Uno de los núcleos, que va a ser el primero que voy a tocar yo, va a ser el del lenguaje verbal. En este núcleo se espera poder potenciar a los párvulos desarrollando habilidades y conocimientos, desarrollando habilidades y actitudes y conocimientos para
para que ellos puedan desarrollar su pensamiento, comprender el entorno en el que habitan y comunicarse. Entonces, este núcleo, lo principal, lo principal se refiere fundamentalmente al desarrollo y potencial del lenguaje oral de los párvulos. La idea es que ellos comiencen a poder comunicarse, a poder hablar y todo lo demás. Esto está dividido en 3 niveles. El primer nivel es el de la sala cuna, el segundo nivel es el medio y el tercer nivel es el de transición, donde ya se empieza a hacer como una preparación para ¿cómo se llama? La educación básica. Entonces, algunos de los objetivos que tiene este núcleo es, por ejemplo, en el de primer nivel de sala cuna, sí. Por ejemplo, expresar vocal, gestual o corporal distintas necesidades o emociones, alegría, miedo, pena, entre otras, manifestar satisfacción cuando percibe que adultos significativos le expresan afecto. Entonces, podemos ver que en este primer nivel se comienza principalmente el desarrollo de poder expresar o sea, recién estamos comenzando a expresar lo que ellos, o sea, para que se puedan comunicar, lo que ellos piensan. Entonces, es un nivel donde ellos están como recién comunicando, o sea, están recién empezando a comunicarse. Otros objetivos, por ejemplo, del segundo nivel, que sería el nivel medio, es presentar verbal y corporalmente diferentes emociones, sentimientos en sus juegos, manifestar disposición, confianza al separarse de los adultos, comunicar algunos rasgos de su identidad como su nombre, sus características corporales, género y otros, representar sus pensamientos y experiencias, atribuyendo significado a objetos o elementos de su entorno, usando la imaginación en situaciones de juego. Entonces aquí podemos ver que ya empiezan a tener una comunicación más integral, donde ellos pueden comunicar un poco más de lo que hacían al principio. Y en el tercer nivel de transición, ya podemos ver cómo se empiezan a comunicar de mejor manera, que sería comunicando sentimientos, emociones, alegrías, penas, o sea, siempre pueden comunicar ese tipo de cosas, pero ya lo pueden hacer de mejor manera. Manifestar disposición, confianza, reconocer emociones, expresar sus emociones, comunicar a otros desafíos alcanzados, identificando acciones que aporten a su logro y definiendo nuevas metas. Entonces, aquí podemos ver cómo de a poco ellos van pudiendo comunicar sus vivencias, sus sentimientos, sus necesidades, sus ideas, sus opiniones, contribuyendo a una base sólida sobre la cual asimilar aprendizajes presentes y futuros. O sea, podemos entender que la comunicación es súper importante en este caso porque de esta forma van a poder ir asimilando nuevos aprendizajes que vayan teniendo en otros ámbitos también. En este nivel casi siempre los niños empiezan con el juego de roles, que para ellos es significativo y lo ayuda a futuro a reconocer que existen roles en la sociedad. Y ahora viene el lenguaje artístico. Bueno, en el lenguaje artístico se expresa que a través del lenguaje artístico se espera potenciar a los niños y niñas tanto sus habilidades, actitudes y el reconocimiento para la expresión creativa de la realidad y la adquisición de sensibilidad para la aparición artística. De esta manera amplían sus posibilidades de percibir, disfrutar y presentar tanto su modo interno como la relación del entorno cultural, natural y empleando progresivamente diversos medios y recursos. En este se nos trata de explicar que se trata de desarrollar más sensibilidad en los niños para que puedan reconocer su entorno, su cultura, de una forma positiva para ellos. También está dividido en primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, donde en cada nivel se va
profundizando más el tema y cada vez dándole mayor. Y después, en el tercer nivel ya de transición, podemos ver cómo se preparan para pasar a la educación básica. Entonces, los cuadros anteriores pudimos ver cómo las bases curriculares iban preparando a los estudiantes para el camino hacia un mayor aprendizaje. Ahora vamos a ver las bases de la educación básica. En primero básico, los objetivos que tienen como mayores son, en el nivel 1 sería, en la unidad 1 sería comenzar a leer y a escribir, que es donde están recién comenzando a entrar en el mundo de la escritura y la lectura. Ya en el nivel 2 van a empezar a leer y comprender, unidad 2 van a empezar a leer y comprender, en este punto ya se espera que los chicos estén leyendo. En la unidad 3, la idea es que ejerciten la lectura, escritura y expresión oral. Y en la unidad 4, consolidar la lectura y escritura. Al ver esto, igual nosotros comprendemos que sin el trabajo que se realiza en la educación parvularia, los niños no podrían comenzar a hacer estos aprendizajes. Sin ellos poder comunicarse ni nada de eso, ellos no podrían comenzar ya a escribir y leer. Entonces es fundamental los primeros años de educación donde ellos comienzan a comunicarse. En el segundo básico comienzan con la lectura y comprensión también. En la segunda unidad, leer y comprender textos literarios y no literarios. En la tercera unidad, fomentar la lectura y la escritura creativa. Y en la cuarta unidad, fomentar la lectura y la expresión teatral. Aquí también podemos ver cómo se relaciona con el lenguaje artístico, porque también la expresión teatral y todo lo demás tiene mucho que ver con el lenguaje artístico, donde ellos empezaban el tema donde le mostraban, ahí se me fue la palabra, Igual es importante, expresar sus sentimientos y todo eso. Igual es importante saber que en nivel como kinder también se utiliza el lenguaje artístico, se le hacen obras a los niños o tratar de hablarles de forma como más artística para llamarle la atención a ellos. Se utilizan títeres y diferentes cosas como para que sea más llamativo los aprendizajes que se les están intentando de dar. Entonces a veces uno piensa que eso es como porque sí, pero en realidad si lo vemos tiene mucho que ver con los aprendizajes que ellos van a tener a medida que van creciendo. En tercero básico ya empiezan la profundización de la comprensión lectora, el desarrollar gusto por la lectura y familiarizarse con el lenguaje figurado, continuar desarrollando habilidades de comprensión, escritura y comunicación oral, y familiarizarse con el teatro. Aquí vamos viendo cómo a medida que van creciendo y van en otros cursos, se sigue trabajando en las mismas bases, pero se va agregando un poco más. ¿Por qué? Porque a medida que los niños van aprendiendo, se les puede ir enseñando cosas nuevas, pero con las mismas bases que tienen desde su educación parvularia. Y en cuarto básico ya comienzan a desarrollar habilidades comunicativas y reforzar comprensión lectora, desarrollar habilidades de comprensión y comunicación oral en torno a la poesía, adquirir habilidades de lectura, escritura y comunicación oral para desarrollar una investigación, leer textos narrativos variados y asistir a obras de teatro. En casi todos los objetivos de la educación básica podemos ver que están relacionadas a los objetivos que teníamos en las bases curriculares de la educación parvularia. Entonces, por eso nosotros pensamos que es progresivo. Sí, es progresivo, y a medida que los niños van conociendo, familiarizándose al principio, cuando a veces nosotros pensamos que no son aprendizajes importantes, son
cosas que después con el tiempo ellos van comprendiendo y van aceptando de mejor manera, utilizar de mejor manera, porque ya están familiarizados con ese tipo de cosas. Y esa fue nuestra presentación. Esperemos que les haya gustado. Sí, súper completa, niñas, pero me gustaría escuchar de sus propias palabras qué es lo que es la progresión entre las bases curriculares de párvulo y básica. Por favor. Se dice que es progresivo porque es como un complemento de las dos. En cuanto a lo que se les pide en bases curriculares de primer nivel, es como que los niños comprendan que tienen que desarrollar un lenguaje con sus compañeros en sus casas, expresarse con los profesores con lo que están sintiendo, pero nada más de eso. En cambio, para que ellos entiendan que después cuando pasen al segundo nivel, que sería básica, van a tener que comprender textos, analizarlos, expresarse igual a través de estos textos, van a tener que aprender cuáles son sus gustos, se les van a llevar a obras de teatro en las que ellos van a tener que analizar, comprender, escuchar, entonces como se les desarrollan habilidades en el primer nivel que para que el segundo sean importantes para ellos. Para que ellos estén como familiarizados con ese aprendizaje, porque es mucho más difícil llegar a una parte sin saber nada a que ya tener una idea a lo que uno va, por ejemplo, algo que para ellos cotidiano, como la comunicación, el tipo de lenguaje. Entonces, al llegar ellos a la básica, ya tienen como una base. Exactamente. Muchas gracias, niña. Muy buen trabajo. Felicitaciones. Me tienen que enviar el mapa conceptual. Se puede subir por aula virtual, chiquilla. Es posible. Si lo pueden hacer por ahí, mejor. Ya. Gracias, niña. ¿Qué grupo sigue? Gracias, profe. ¿Quién sigue? Profe, yo me voy a tener que desconectar ahora. Bueno, no hay problema. Gracias, Scarlett. Chao, gracias. Chao. Andrea Tapia y la Andrea Jara, ¿presentan ustedes ahora? Porque me parece que faltan ustedes nomás, ¿o no? Presente. ¿Ah? Nada, profesora. Mi llamada a colocar el audífono, profesor. Ok. Ya, ¿puedo compartir pantalla? Sí, por favor. Andrea Tapia y Andrea Jara, ¿cierto? ¿Van a presentar las dos? Sí. ¿Qué número de grupo son ustedes, niñas? Andrea, ¿tú sabes? No. Ya, yo lo busco después, no se preocupe. Ya, comiencen nomás. Ya, profesora. Ya, niña. Ya, muchas gracias. Nos presentamos nuestro grupo. Se escucha muy bajito. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Sí, súper bien. Ya. Nuestro grupo está conformado por Andrea Jara, Alison Álvarez, Catalina Moya y Andrea Tapia. Sus compañeras Catalina y Ana han hablado de la educación parvularia en los videos que ya fue entregada a la profesora. Yo voy a hablar de la educación. ¿Qué son las bases curriculares? Las bases curriculares establecen los objetivos de aprendizaje que se... No se escucha, Andrea. Trate de acercarse un poquito o el micrófono, no sé si está con audífono. El micrófono abierto porque yo tengo todo en silencio acá en la casa.
¿Pueden apagar los micrófonos, niñas, por favor? Ya, a ver, intente. Profesora, ¿lo hablo del principio? Sí, por favor, porque no se escuchó bajito. Ya, profesora, ya. Me presento, mi nombre es Andrea Tapia. Nosotras vamos a hablar sobre las bases curriculares. Nuestro grupo está conformado por Catalina Moya, Alison Álvarez, Andrea Jara y yo. Mis compañeras hablaron sobre la educación parvularia, la importancia de la organización, los núcleos, los objetivos, los fundamentos. Nosotros vamos a hablar con Andrea sobre la educación básica de primero a cuarto básico. Los niños comienzan la etapa de primero básico a la edad de 6 años, a la edad de 6 años mínimo cumplidos. En esta etapa, los niños necesitan, en este comienzo los niños comienzan a practicar lo que es la lectoescritura en sí. En el primer año de educación básica, lo primero que vamos a ver es leer y comprender. ¿Esto qué quiere decir? Que los niños sean capaces, o sea, nosotros en este primer año básico nosotros les vamos a enseñar ahora a leer a los niños, porque en educación parvularia solamente nosotros les enseñamos lo que es fonemas, las letras, canciones, etc. En educación básica, primero básico, les vamos a enseñar a leer y comprender. ¿Cómo le podemos enseñar? Enseñándoles el abecedario completo, que los niños puedan juntar palabras. Perdón, profesora, que me puse nerviosa. ¿Por qué? Espera un momento. Llévate, Isabel, por favor. Ya, ahora sí, disculpe, profesora. Sí, no se preocupe. Ya, los niños comienzan a leer y a comprender. Y en el primer módulo, ¿cuál es el objetivo? Que los alumnos adquieran las habilidades comunicativas que son indispensables para desenvolverse en el mundo. Comenzando a leer y a escribir, que es el segundo módulo de primero básico, que ya los niños ya empiezan a leer cuentos, escribir palabras, les podíamos enseñar los nombres de los animales, que ellos empiezan a escribir el animal, supongamos uno le coloca el león, ellos escriban león, y ellos ahí comienzan a escribir, a ser capaces de escribir león. Disculpe, profesora, sabe que me puse nerviosa. Que siga su compañera mientras, entonces, para que usted se tranquilice. Ya. Ya. Yo hablo sobre los objetivos de aprendizaje, que es el propósito que se espera del estudiante al finalizar una clase o una actividad. Por ejemplo, en la asignatura de lenguaje, en primero básico, se espera que el niño desarrolle el gusto por la lectura, explorando libros y sus ilustraciones. En segundo básico, que ya escriba con letra clara, separando las palabras con espacio para que así pueda ser leído con facilidad. En tercero básico, se espera que pueda leer en voz alta y fluida, variados textos acorde a su edad. Y en cuarto básico, que logre incorporar de manera pertinente en sus intervenciones orales el vocabulario nuevo extraído de textos escuchados o leídos. La progresión en estas dos bases es que las bases curriculares de educación parvularia prepara a los niños y niñas para la enseñanza básica, incentivándolos en la lectoescritura, realizando actividades didácticas relacionadas a sus intereses para luego ampliar su vocabulario. ¿Ahí terminó, Andrea? Sí, esa es mi parte. Ya, entre las dos ahora respóndanme, niñas, ¿por qué, cómo se, o sea, ¿por qué existe esta progresión?
cómo se desarrolla esta progresión o esta unión que hay entre las bases de educación parvularia y las de básica. Entre las dos, por favor. Profesora, disculpe. Dígame. Ya, las bases, usted, disculpe, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Cuál es la conexión o la progresión que existe entre las bases curriculares de educación parvularia y las de educación básica? Pero contesten entre las dos, la idea es eso, que se complementen. Ya, las bases, en la educación parvularia, los niños se les enseñan lo que es los fonemas. ¿Ya? Cuando uno empieza a cantarle canciones, a pronunciar las palabras, porque en sí es chiquitito, entonces ellos no saben comunicarse. ¿Ya? Entonces, ¿Y para qué les va a servir eso después, Andrea, cuando estén en básica? Para que ellos puedan comunicarse bien oralmente y expresivamente. Le estamos enseñando en educación parvularia para que ellos puedan comunicarse. Ya. Andrea, Jara, ¿algo que agregar? A mi parecer, yo encuentro que es súper fundamental la educación parvularia, porque hay muchas personas que como que dicen, ya, no importa que no vaya a la sala cuna, no importa que no vaya a nivel medio mayor. Pero en mi ejemplo, mi hija, yo nunca la quise mandar a sala cuna porque me daba miedo. Pero yo siento que sí le faltó ¿estimulación? Sí, estimulación. Yo siempre traté de enseñarle las vocales, cómo se llamaban los animales, el sonido que hacían, pero ella como que no le tomaba atención, entonces como que solamente quería jugar. Yo encuentro que por eso es súper fundamental la educación parvularia, porque ahí ellos tienen como ¿cómo se llama? ¿La base? No. Las bases para que ellos puedan optar al alineamiento en sí en primero básico. Ok, muchas gracias, niña. Buen trabajo. Me tienen que hacer llegar el mapa, ¿ya? Para poder revisar. Gracias, niñas. Buen trabajo, felicitaciones. ¿Quién sigue? El grupo, me falta el grupo de la Paula, la Basti, Isabela y... ¿Qué más está en el grupo? Paula. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, Paula? Bien, aquí trasnochada. Ah, ya. ¿Qué grupo son ustedes? ¿Y si qué número le damos? No se acuerdan. Ya, pero no importa. Isabela, Paula, la Basti, ¿y quién más está con ustedes? ¿O las tres nomás? Nosotras nomás. Ya, presenten entonces. ¿Van a compartir? Sí, Isabela va a compartir. Ya, comenzamos entonces, por favor, niña. Y somos grupo 2. Ok, ya. Ahí le anoté, grupo 2. Ya, ¿me escuchas? Sí, súper. Espera un segundo. Ya, ahora sí. Buenas tardes, nuestro grupo está compuesto por Basti Olivares, Isabel Yebu y yo, Paula Chavarriga. La base... Ah, ¿todavía no comparte pantalla? Ahí está, listo. Ay, sí, ya, perdón. Ya, ahora sí. Buenas tardes. Sí, ahí la veo. Buenas tardes, nuestro grupo está compuesto por Basti Olivares, Isabel Yebu y Paula Chavarriga. La base curricular de la educación parvularia son referentes que define principalmente qué y para qué debe aprender los párvulos desde los primeros meses de vida hasta el ingreso de la educación básica. La base curricular establece un objetivo de aprendizaje que define el desempeño mínimo que se espera que el estudiante logre en cada asignatura y nivel de enseñanza. Los objetivos integran habilidades, conocimientos y actitudes que se consideran relevantes para que los niños y niñas y jóvenes alcancen un desarrollo armónico e integral.
La modificación de la base curricular se pusieron en la inclusión de diversidad como parte del contexto de la vida de los niños. La organización curricular se distribuyen los objetivos de aprendizaje, organizados en 3 ámbitos. Desarrollo personal y social, que se refiere a las actitudes y capacidades relacionadas con el proceso de construcción de la identidad personal y de la competencia emocional y social. Comunicación integral, buscar desarrollar las competencias comunicativas y lingüísticas de los niños y niñas para que puedan expresarse y comprender mensajes competentes de diferentes contextos comunicativos y con variedades de interlocutores. Y por último tendríamos interacción y comprensión del entorno, que organizan los objetivos de aprendizaje referidas a la interacción con procesos y fenómenos sociales y culturales. Estos 3 ámbitos dan cuenta de la integridad en la que se distribuyen los aprendizajes en el nivel. Basti. Te toca la Basti. Ya. Niveles de la educación parvularia. Justo, hija, voy a decir algo, ¿ya? Ya. Perdón. Primer ciclo de los niveles de educación parvularia está la sala cuna, que está de los 0 a los 2 años, que se divide de 0 a 1 año en sala cuna medio menor. Después está de 1 a 2 años, sala cuna medio mayor. Está el segundo ciclo de niveles medios, de 2 años a 4, que está dividido en dos, medio menor y medio mayor, de 2 a 3 años, medio menor, de 3 a 4 años, medio mayor. Y el tercer ciclo de niveles de transición de 4 a 6 años, que está de 4 a 5 años, primer nivel de transición pre-kinder, de 5 a 6 años, segundo nivel transición kinder. También están los fundamentos de la educación parvularia. Orientación valórica. Es desarrollar todas las potencialidades. No puedo. Potencialidades. Ya está. Y la capacidad de aprender de los niños y niñas a lo largo de la vida. Justo estoy dando la tarea, chiquillas, por favor. Disculpen, generando las experiencias del aprendizaje que lo inician de la formación de valores como el amor a la verdad, la libertad, la justicia, la solidaridad, el respeto a los demás y a la naturaleza. Labor educativa en conjunto. Es importante enseñar a que los padres o cuidadores que cumplan este rol para colaborar con la colaboración de la institución educativa. El derecho de los niños. Enfoque pedagógico de la educación parvularia. La educación enseña los principios claves para guiar el camino de cada niño desde la sala cuna hasta cuando más lo necesiten. Fin y propósitos de la educación parvularia. La educación parvularia, como primer nivel del sistema educativo, busca como fin favorecer una educación de calidad oportuna y pertinente, que propicie, ahí también me quedé. Propicie aprendizaje relevante sin significado en función del bienestar en el desarrollo pleno y trascendencia de la niña y del niño como persona. La organización curricular se distribuye en los objetivos de aprendizaje organizados en 3 ámbitos. Ámbito de comunicación integral, ámbito de desarrollo personal y social, ámbito de interacción y comprensión del entorno.
ahora sí. Es que no. Bueno, dentro de los fundamentos que encontramos de la educación parvulario, podemos encontrar la orientación valórica, la labor educativa que hay en conjunto dentro de la comunidad. Dentro de los fundamentos de la educación básica está la adquisición de las habilidades comunicativas, la integración del estudiante como persona independiente dentro de la sociedad, y la relación que hay entre uno y otro, más que nada es la habilidad que tiene la habilidad que entrega la educación parvularia para poder... Un segundo. ¿Puede seguir alguna de las dos compañeras también, niña? Profesora, lo que pasa es que la Isi está trabajando, entonces parece que tuvo que atender a una persona. Sí, por eso puede seguir alguna de ustedes dos. Ya volví, lo siento. Bueno, como decía, la relación que hay entre uno y otro, más que nada, es el objetivo de que puedan formar se puedan formar a los estudiantes con habilidades para su desarrollo dentro de una sociedad, con los valores principales que son el respeto, que es una de las cosas que nosotros más destacábamos dentro de las clases y dentro de la cabía. Además, investigamos un poco más de la historia de las bases curriculares y se hicieron ciertas innovaciones o se incorporaron nuevas cosas a estas nuevas bases curriculares, que son las que se actualizaron en el 2018, y dentro de ellas se implementaron se le dio énfasis a la formación de la primera infancia, que es como la base de todo, en donde se implementaron cosas como la inclusión, la diversidad, la interculturalidad, el enfoque de género y la formación ciudadana, además, y un desarrollo sostenible, que fueron una de las principales cosas en las que se quisieron enfocar en esta nueva etapa de bases curriculares. Dentro de las comparaciones que habían de las bases curriculares del 2001 y el 2018, que son las que estaban las que estaban presentes, en las del 2018, además de integrar todas las cosas que ya mencioné antes, como el tema de la inclusión, la diversidad y ese tipo de cosas, se trató un poco de cambiar el enfoque que había, por lo menos en la educación parvularia, en donde ya no estaban enfocados solamente en preparar al niño a través de un sistema en el cual pudiera como que fuera tan estricto, sino que trataron de modificar un poco eso para que fuera de una manera más dinámica, cosa de que ellos no solamente se formaran como estudiantes, sino que también como personas a través de estos procesos. Ya, eso también lo vimos en la clase anterior, me parece, que lo conversamos, esos elementos que está mencionando la Isabela. Isabela, ¿por qué cree usted que se establecen estos cambios en las bases curriculares del 2018? ¿A qué obedecen? A las necesidades que se estaban mostrando dentro de este proceso, porque hay que entender, entiendo que todo esto se empezó a modificar bajo las necesidades que habían con respecto al tema de los nuevos contextos en los que nos estábamos desarrollando. Por ejemplo, entonces, si estamos hablando de contextos, ¿de qué estamos hablando en general? ¿A un cambio de qué tipo? ¿Cómo? Si estamos hablando de contextos, ¿a qué tipo de cambio estamos hablando? Cambios como
el hecho de que haya más personas extranjeras ahora en la Pero actualidad. ¿qué nombre le pusimos a eso en clase cuando estábamos hablando de la diversidad, de la migración, de los pueblos originarios? ¿Qué es eso? El cambio que se tiene que realizar, ¿de qué tipo es? ¿Alguien le puede ayudar a la compañera? ¿Cultural? Exactamente, a eso nos referimos. Ese es el cambio que establecen las bases curriculares de educación parvularia del 2018, Isabela, un cambio cultural, ¿ya? Pero, por ejemplo, disculpe, la diferencia entre el cambio cultural y el cambio intercultural. A ver, cuando nosotros hablamos de interculturalidad, hacemos referencia, por ejemplo, a todas las relaciones que pueden haber de distintas culturas, ¿ya? Por ejemplo, las culturas de los migrantes, de los pueblos originarios, de las culturas dependiendo del lugar geográfico donde se habita. Eso es intercultural. Y cuando hacemos referencia al cambio cultural que establece las bases curriculares nuevas, nos referimos al cambio que tiene que establecerse en la sociedad como cultura en general. Por ejemplo, el respeto hacia distintos géneros, el respeto hacia distintas culturas, etnias, religiones, que eso lo vimos en la clase anterior, ¿se recuerdan, chicas? Sí. ¿Sí? ¿Ahí le queda claro, Isabela? Sí, claro, lo que pasa es, por ejemplo, yo busqué un poco la información de las bases curriculares del 2001 porque hay mucha diferencia en lo que se incorpora en las bases curriculares del 2018, en donde se incorpora el temas como la inclusión, la diversidad, que uno quizás esperaría que hubiesen estado desde siempre dentro de las bases por eso curriculares. lo tocamos en la clase anterior, que se había manifestado este cambio y por qué se modificaron las bases curriculares. Fue en el inicio de la clase anterior que lo vimos. Sí, de hecho, por eso lo quise averiguar, porque, o sea, buscar como información más a fondo, y por lo que nosotras buscamos con mis compañeras, nos dimos cuenta de que todo este tipo de cosas salen bajo las necesidades que se estaban dando en los contextos en los que se modificaron estas fases curriculares. En los contextos sociales, ¿cierto? Gracias, Isabela. Me tienen súper buen trabajo, niñas. Me tienen que hacer llegar su mapa conceptual también para poder revisar, ¿ya? Ya. Felicitaciones, niñas, buen trabajo. Nos falta la Cristina Acuña. Profe, ¿cómo comparto? Abajo tiene un botoncito verde que dice compartir pantalla. Ya, y lo que pasa es que desde mi celular no sé cómo compartir del compu, yo podía, pero no me pude meter por el computador, a ver. Ya, entonces presente sin el mapa y después me envía el mapa por correo y yo lo reviso, ¿ya? ¿Le parece? Sí, profe, mire, es que aquí estoy intentando compartir una foto porque le tomé una foto. Ahí está. Ya. Se ve más o menos, pero es lo que... Ya. Yo voy a partir, espera un poquito. Ya, las bases curriculares de educación parvularia, los fundamentos que son orientación valórica, labor educación conjunta, fin y propósito de la educación parvularia y enfoque pedagógico en la educación parvularia. Esta a su vez se divide en la organización curricular, que define los componentes estructurales donde se distribuyen los objetos de aprendizajes organizados en 3 ámbitos, que son el desarrollo personal y social, la comunicación integral, la interacción y comprensión del entorno, y los contextos de aprendizaje que se consideran la planificación y evaluación, ambiente de aprendizaje, familia y comunidad. Los ambientes de aprendizaje son de interacciones pedagógicas, organización de los tiempos, espacios y recursos educativos, y los principios pedagógicos son el bienestar, la unidad, la singularidad, actividad, juego, relación, significado y potenciación.
En los ámbitos de experiencia de los núcleos, el desarrollo personal y social, esto se divide en identidad y autonomía, convivencia y ciudadanía, corporalidad y movimiento. La comunicación integral se divide así a su vez en lenguaje verbal y lenguaje artístico, y la interacción y comprensión del entorno se divide en tres, que es la exploración del entorno natural, la exploración del entorno sociocultural y el pensamiento matemático. Ahora le voy a hablar de las bases curriculares de educación básica. Estos son el documento principal del currículum nacional. ¿Qué niveles de asignatura abarcan? Lenguaje, comunicación, matemática, historia y geografía, ciencias sociales y ciencias naturales. ¿Para qué nos sirven? Para establecer cuáles son los objetivos mínimos de aprendizajes que deben alcanzar todos los establecimientos escolares del país en cada nivel de asignatura. Contiene un listado de 20 a 40 objetivos de aprendizaje para lograr por cada asignatura. ¿Qué aspectos relevantes se consideran las bases curriculares? Son cambios en el lenguaje curricular, desarrollo en el pensamiento crítico, interacción entre asignaturas, aplicación de habilidades comunicativas en todas las asignaturas. Los ámbitos de experiencia en núcleo se dividen en 4, que es el cambio en el lenguaje curricular, que son las... ¿cómo puedo explicarlo? Los cambios... ¿Profe, me escucha? Sí, estoy tomando apuntes de lo que usted está hablando. Ya. Lo primero son los cambios en el lenguaje curricular, que es una comunicación más clara, mayor claridad en las habilidades que se deben desarrollar en su progresión, el desarrollo del pensamiento crítico, que son habilidades de pensamientos ordenados progresivamente y aplicados en cada asignatura, habilidades de investigación graduadas y aplicadas, énfasis en el uso de evidencias para formular opiniones. 3. Integración entre asignaturas. Muchos objetivos de aprendizaje dan la oportunidad de integrar el trabajo de 2 o más asignaturas. Buen calce entre contenidos de las asignaturas. Y 4 es la aplicación de habilidades comunicativas en todas las asignaturas, que se propone el uso de habilidades comunicativas, por ejemplo, hablar, leer y escribir. Y ese es como un resumen que hice y una visión global del año y la planificación anual, que es la organización del año de manera realista conforme a tiempos establecidos. Está la planificación semestral, que diseñan con precisión los objetivos de aprendizaje a elaborar una unidad, y la planificación de la clase, que da una estructura clara a cada clase, inicio, desarrollo y cierre. Y en función de eso, Cristina, ¿cuál sería la progresión que existe entre la educación parvularia y la educación básica? Bueno, yo estaba como sacando como una conclusión así, entre las cosas que he leído, porque igual los libros son bastante extensos, pero entre lo que pueda como sacar. Y lo que hablaron sus compañeras también, de lo que, porque me imagino que también pudo obtener información de lo que presentaron las demás niñas, ¿cierto? Claro, es como el aprendizaje previo a la adquisición de números, eso se da como en la educación parvularia. Y nos va a servir para después la adquisición de los primeros niveles y también la lectoescritura. ¿Ya? En la educación parvularia se da mucho más énfasis al trabajo en equipo, al trabajo en grupo, y en la básica se da más individual. ¿Segura? En la parvularia se da más en grupo y en la básica se da más individual. ¿Por qué? Porque en la básica hay un aprendizaje previo a los procesos. Ya. Como la adquisición de números, de la postoperatoria, o que va de menos a más. Ok, eso. Explíquenme eso que va de menos a más.
que se va enseñando de a poco. Pues primero se va dando como la base del objetivo para después desarrollarlo más adelante, como preparando al niño. Ok. Yo estaba leyendo un decreto. Entonces, estamos hablando de la preparación previa, ¿no? Claro, y como había un decreto que decía, que yo leí que me llamó la atención, que decía que se deben articular acciones entre la prebásica y básica para que el cambio a los estudiantes no sea tan brusco y complicado. De eso hablamos cuando hablamos de transición o y de trayecto escolar, Cristina. Ya. ¿Ya? Mire, Cristina, dice que de a poco a poco, profe, disculpe. Dice que de a poco se han incorporado estrategias de trabajo individual y al estudiante de prebásica, asimismo incorporando el tema del juego para mejorar la transición. Exacto, para mejorar la transición, ¿cierto? Ya, necesito que me comparta el mapa conceptual al correo. Y lo otro, Cristina, trate de incorporarse a un grupo para el trabajo de la próxima semana, ¿ya? Ya, profe, ¿qué pasa con el trabajo anterior? Porque... pues podemos verlo al final las dos, por favor. Ya, esperemos un poquitito. Sí. Chicas, muy buen trabajo. El próximo martes vamos a trabajar un programa de estimulación del lenguaje oral. Necesito que traten de estar presentes desde el principio de la clase porque vamos a revisar estrategias que se van a trabajar para realizar el apoyo del lenguaje oral, porque después las clases presenciales vamos a preparar material para estimular el lenguaje, ¿ya? Me envían sus mapas conceptuales. Si me los envían, yo creo que a más tardar mañana tengo las notas puestas. Muchas gracias. ¿En el aula no se puede subir aún? Sí se puede, Anaís, porque las niñas de la otra sección ya lo hicieron. Así que yo estaba ahora revisando y en ninguna parte dice agregar entrega. Tiene que, bueno, envíenmelo entonces por correo, pero intenten hacerlo porque las otras niñas lo hicieron, ¿ya? Y están todas las aulas construidas de la misma forma, ¿ya? Inténtenlo. Si no, me lo envían al correo. Ya, niñas, que estén bien. Me quedo con la Cristina yo ahora un ratito. Cuídense mucho. Chao, niñas. Chao, profe. Chao, cuídense. Nos vemos el martes. Buen fin de semana. Profe, aquí estoy. Ya, espera un poquitito que salgan las niñas. Ya. Chao, profe. Chao, Basti. Ya. A ver, mire, tiene que revisar la materia que hemos pasado antes, Cristina, porque evidentemente tiene que revisarla. ¿Ya? Ya. Y sumarse a alguno de los grupos. Pregunte con las niñas quién puede integrarla a alguno de los grupos. ¿Ya? Ya. Porque lo que estamos haciendo con los grupos es que tengan intercambio de información y que puedan elaborar más la información. Se aprende mejor cuando uno está en grupo, ¿ya? El trabajo anterior, mire, es un mapa conceptual que tienen que elaborar en relación a desarrollo de las etapas del desarrollo del lenguaje, los componentes del lenguaje. Está en el módulo 1. Va a ser el mapa conceptual y va a grabar un video y me lo va a hacer llegar. ¿Ok? Explicando ese mapa conceptual. ¿Y esa información dónde está? ¿Está en el aula? En el módulo 1. Sí, está lo trabajamos en clases y está en el documento que dice en el PPT, pero tiene que revisar la clase y tiene que revisar la lectura obligatoria. Ahí con ese documento tiene que hacer su mapa conceptual. Con la lectura obligatoria ya. Exacto, ¿ya? Ya, y para este trabajo también tenía que considerar la lectura obligatoria. Así que me lo hace llegar al correo. ¿Le parece? Profe, entonces hago un video como lo mismo que me grabo como lo mismo que estamos haciendo ahora. Exactamente. 10 minutos máximo el video, pero tiene que pasar por todos los elementos que se señalan en la tarea. ¿Ya? Ya. Ya. Cualquier duda. Profe, ¿son los mismos elementos que esto, no? ¿Cómo? ¿No hay que ver? ¿Cómo? ¿Son los mismos elementos? Revise la tarea, Cristina. Tiene que revisar la tarea. Están los componentes del lenguaje, están las áreas del lenguaje distintas. Ya, profe. Ya, profe. Ya, listo. cualquier cosa me escribe. Cuídese mucho, que esté bien.
Igual cuídese, de aquí, gracias. Cristina, de aquí al domingo me tiene que enviar el video. Sí, no, se lo voy a hacer luego, lo voy a hacer al tiro, profe, al tiro. Ok, revise, tiene que revisar la clase primero. ¿Ya? La clase ya la revisé, pero Ya. lo que no Tiene que revisé leer fue los la lectura documentos. obligatoria. Ok, lo revisa. Cuídese mucho, que esté bien. Igual, cuídese, que Chao. esté bien, gracias, chao.